Hoxe temos a sorte de ter connosco no FEAL a Antonio Lozano e imos facerle unha pequena entrevista. Bos días. Buenos días. En que te inspirache para escribir esta novela? Bueno, me inspiré en la realidad, ¿no? Que es una historia de ficción, es una historia inventada, realmente está construida con elementos, con cosas, historias que ocurren todos los días, por desgracia, en la realidad, en la emigración que se da entre África y Europa, especialmente entre dos lugares de España, el norte de Marruecos, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Coñeciches algún caso personalmente como de Suleimán que te axudase para escribir a novela? Sí, he conocido varios casos, he tenido ocasión de visitar a jóvenes en centros de acogida de jóvenes emigrantes en Canarias, y he recibido en mi clase, en el instituto en el que soy profesor, he recibido a emigrantes, porque cuando un menor de 16 años llega, aunque llegue ilegalmente, clandestinamente a España, el gobierno tiene la obligación de asumir la patria potestad, de actuar como si fueran sus padres, y le tienen que dar pues alimentación, alojamiento y también escolarización. Y entonces la escolarización la hace repartiéndolos por los institutos de la isla, en el caso de Gran Canaria, y a mi instituto pues llegaron, yo en clase recuerdo haber tenido por lo menos a dos jóvenes marroquíes y dos jóvenes malienses, justamente porque Suleimán viene de Mali. Y bueno, he podido hablar con ellos y sí, he conocido algunos casos. Que sentías cando escribías os capítulos máis tristes deste libro? Bueno, pues no es agradable escribir sobre tragedias, sobre todo cuando sabes que esa tragedia le sucede todos los días a la gente en la realidad, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa, una de las partes más tristes es cuando un bebé muere en la travesía y la madre se ve obligada a tirar el cadáver al agua, o mejor dicho, le tienen que quitar el cadáver porque ya no lo quiere soltar para dejarlo en el agua, porque cuando ocurren estas cosas en el viaje en barco, en el cayuco o en la patera, cuando muere alguien, no lo pueden mantener ahí, porque como saben, la descomposición de los cuerpos y tal, lo tienen que echar al mar. Entonces, cuando es un bebé es una cosa muy dolorosa para una madre, y yo para contarlo, pues también es algo que es doloroso escribirlo, pero creo que como escritor mi responsabilidad es escribir también sobre las cosas injustas y dolorosas que escriben en el mundo, que ocurren en el mundo. Que foi o que máis te gustou ao escribir esta novela? Bueno, la complicidad que me generó con Suleimán. Es decir, que Suleimán es un personaje de ficción, pero cuando uno escribe y crea a sus personajes, mantiene una relación con esos personajes, ¿no? Que sabe que esos personajes no existen en la realidad, de alguna manera mantienes una relación con ellos, y yo creo que esa relación, para mí por lo menos, es una de las cosas más bonitas del oficio de la escritura, porque tú no estás relacionándote con el personaje ni escribiendo la novela solamente en el momento en el que estás delante del ordenador. A lo largo del día te vienen las imágenes, te vienen ideas, te vienen frases, incluso por la noche, incluso a veces en los sueños, y por lo tanto hasta le pones cara a los personajes, aunque después esos personajes en la novela no tengan cara, pero mantienes una relación, y esa complicidad, esa relación con Suleimán fue una relación muy grata para mí, poder tener la oportunidad de estar con un chico que ha pasado por esas historias tan duras y tan difíciles, ¿no? Informacheste ou acudiches a algún lugar para que te axudara a darle a novela un toque de realidad? Bueno,
realmente ya había escrito antes dos novelas sobre migración, una se llama Jarraga y la otra Donde mueren los ríos, y es un tema que siempre me ha interesado y ya había leído un montón sobre migración, había visto reportajes, en fin, ya estaba bastante informado, ¿no? Pero sí, como les dije antes, también tuve la oportunidad de hablar con algunas personas, algunos jóvenes que habían hecho el viaje, y eso también me ayudó a darle ese toque de realidad. Esta novela está baseada en algún caso particular que ti coñeciches ou é ficticia? No, es ficticia, es una historia inventada, pero está basada en la realidad. Es decir, las cosas que ocurren en la novela son cosas que le ocurren a gente en el mundo en este proceso de migración. Es decir, no hay nada de lo que he escrito en la novela que no pueda ocurrir en la realidad. Y hay una parte que sí está inspirada en la relación que tuve con un alumno que se llamaba justamente Suleimán también, por eso le puse el nombre de Suleimán al protagonista de la novela, en el que vivía una situación un poco difícil en el instituto, en el que estaba en mi instituto, porque claro, hay un chico africano que no habla nada de español, metido en un aula, yendo a clases de matemáticas, de inglés, de historia, sin saber nada durante todo un curso, pues es una situación un poco difícil, y siempre se encuentran pues compañeros en la clase o compañeras que lo tratan bien, que lo ayudan, que lo animan, que lo tratan con cariño, y otros que no, otros que lo tratan, que le dicen negro, que le dicen eto, que le dicen que lo molestan por el color de su piel, que lo molestan porque no sabe hablar español, ¿no? Entonces todo esto que vivió Suleimán también está en una parte pequeña de la novela recogido. Estás satisfeito co traballo final? Sí, hombre, cuando uno termina un libro nunca está del todo satisfecho, porque siempre, o por lo menos a mí me pasa siempre, tengo la sensación de que lo podría haber hecho mejor, ¿no? Pero bueno, en su conjunto estoy satisfecho, y sobre todo estoy satisfecho después de verlo en teatro, porque la obra, después me pidieron que la escribiera, que la novela, que hiciera una versión teatral, hice la versión teatral, se ha llevado al teatro, y en el teatro, pues gracias al trabajo de la actriz, gracias al trabajo del director, pues han hecho un espectáculo muy bonito, muy interesante, que ustedes tendrán la oportunidad de ver también. Viaxaches a algún lugar onde se viva esa situación para vivir o que pasa de verdade e poder expresarlo no libro ao 100%? Bueno, he viajado a varios países africanos. Bueno, en África Negra he estado en Mali varias veces. Mali es un país que me encanta, pero he estado en otros también, ¿no? Y he estado en la ciudad, en Bandiagara, en la que nació, de la que sale Suleimán. Pero realmente yo no viajé ahí para escribir la novela. Viajé ahí por el placer de viajar a un continente que me encanta, que me gusta mucho. Pero por supuesto todo lo que viví ahí, todo lo que aprendí ahí, todo lo que vi ahí, me sirvió después también para escribir la novela, aunque no viajara con intención de escribirlo después, ¿no? Que parte do libro é a que che parece máis interesante? Bueno, yo creo que la parte del libro que más nos puede llegar es la parte final, justamente, la parte en la que Suleimán, después de haber vivido todo lo que ha vivido, después de haber cruzado todo el desierto del Sáhara, haber llegado hasta la valla de Melilla, haber vivido el drama que vivió en la valla de Melilla, haber sido expulsado del país, haber regresado al suyo, haber emprendido de nuevo el viaje hasta las Islas Canarias, un viaje en barca muy complicado, y haber pasado lo que pasó en el instituto. Después de todo eso, ver lo que le pasa, que es, por desgracia, también parte de la realidad de lo que le pasa a la mayoría de la gente que emprende esa aventura, es, yo creo que es la parte que más nos debe hacer reflexionar, ¿no? Y quizás es la parte más interesante, pero no quiero contar lo que le pasa porque
mejor leerlo en la novela, ¿no? Agora unhas preguntas persoais. Donde naciches? Yo nací en Tánger, que es una ciudad marroquí de padres españoles, pero nací en Tánger, una ciudad que está en el norte de Marruecos, y viví ahí Marruecos durante 27 años. Cando empezaches a escribir, a túa familia que opinaba? Bueno, es que cuando empecé a escribir, empecé muy tarde, ya con más de 40 años, aunque escribir era para mí un sueño desde pequeño, desde que era muy pequeño, y de hecho escribía cositas, pequeños poemas, pequeños cuentos, pero después no me atreví a abordar una novela, que me parecía una cosa me parecía que eran palabras mayores, y no me atreví a hacerlo hasta que ya con 42, 43 años, pero bueno, claro, le pareció muy bien, y sorprendido de que a esa edad empezara a escribir ya. Poderías falarnos un poquinho dos teus libros anteriores? Sí, tengo actualmente 9 novelas escritas y un libro de viajes. El libro de viajes se llama Isaber, que es como llaman en Mali al río Níger. Entonces, un viaje muy bonito que hice por ese río durante varios días en piragua. Y después lo demás son novelas. Todas las novelas, para resumir, hay algunas que son sobre migración, porque es un tema que me parece muy importante abordar, porque es uno de los grandes dramas que vive hoy la humanidad. Y esas son jarragas, donde mueren los ríos, y me llamo Suleimán. Y después hay una parte de novela negra, con la que hay un detective que se llama García Gago, y que emprende, bueno, pues, diferentes casos, siempre también relacionados con cuestiones sociales. Uno se llama Preludio para una muerte, el otro La sombra del Minotauro, y el último, que es la última novela que he escrito, es El desfile de los malditos, y está basado en el tema del tráfico de órganos en el mundo. Hay una novela que se llama El caso Sankara, que está basada en la vida de un personaje real, que es Tomás Sankara, que fue presidente de Burkina Faso, un país africano, entre el 83 y el 87, y que desarrolló un gran proyecto político, pero que fue asesinado justamente por desarrollar ese gran proyecto político, que no era del gusto de los franceses. Y después escribí otra novela que se llama Las cenizas de Bagdad, que está basada también en la vida real de otro personaje, una persona que es Walid Saleh, que tuvo que superar muchas dificultades en su vida. Es un poco un homenaje al esfuerzo, a la capacidad del ser humano por superar, siempre manteniendo la dignidad y la libertad, las barreras que la vida le va poniendo por delante. Y finalmente, la última novela que ha sido publicada es Un largo sueño en Tánger, que es una novela más personal, una novela en la que hablo de las relaciones entre españoles y marroquíes, esas relaciones coloniales que había en el Marruecos de aquella época, de la época colonial, y en el Marruecos actual también. Y bueno, pues tal como yo las viví cuando viví ahí, tal como las sigo viendo en la actualidad. Bueno, pues moitas gracias por atendernos de unha maneira tan bonita, e esperamos volverche a ver alguna vez. Pues encantado, ha sido un verdadero placer pasar este rato con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Así, gracias.